Bienvenidos al Estudio, tu podcast de cómics desde dentro. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo número de la serie regular de El Estudio, el podcast de cómics hecho desde la trinchera. Hoy vamos a hablar del mercado del arte original, es decir, de ventas de originales y de commissions, esas actividades paralelas que realizan los artistas de cómics para ganarse las habichuelas. Y también, como no, de sus anécdotas y hasta de los trapos sucios, que a verlos haylos, como en toda actividad económica que se precie. Para hablar de todo esto, hoy estamos Jorge Fornés, que además de hacer portadas sigue trabajando en ese proyecto basado en el Zorro con Howard Chaykin. Hola, Jorge. Hola, ¿qué tal? Iván Coello, al que la edición española seguís encontrando en Imperial, el gran evento del año de Marvel junto a Jonathan Hickman, y que a fecha de grabación de este programa aún no os puede confesar cuál es su siguiente trabajo. Hola, Iván. Hola, buenas. Francis Portela, al que encontraréis en Hyde Street junto a Geoff Jones y Van Reis en Image. Hola, Francis. Hola, buenas. Y el que os habla, Raúl Arribas. Antes de entrar en materia, dejadme recordar que en redes sociales somos @podcastelestudio en Instagram, Facebook, Blue Sky, Threads y Twitter. Que si os queréis poner en contacto con nosotros, ya sea para enviarnos preguntas o lo que queráis, podéis escribirnos a correoelestudio@gmail.com y que encontraréis todos nuestros programas en Spotify, Apple Podcasts, Evox, YouTube, Amazon Music y todas las plataformas de podcasting habituales. Dicho esto, vamos al lío. ¿Por dónde queréis que empecemos? ¿Por commissions o por originales? ¿Cuál es el tema que os apetece más hablar de entrada? Yo tengo preguntas de los dos ámbitos y algunas se solapan, o sea que no hay problema. Pues dispara, si será la buena forma de arrancar. Vale, pues mira, yo esta ya creo que en algún otro programa os lo he preguntado, porque ha ido saliendo así un poco tangencialmente, pero creo que hoy es el día para hablar en profundidad. Y es cómo es el mercado de originales en la era del dibujo digital. Porque claro, antes todo se hacía en papel, por tanto era como, ¿no? Directo. Página que dibujo, página que si quiero vendo, si quiero me guardo o regalo o lo que sea. Pero hoy en día tenéis muy poco en papel. Entonces, pues, también se ha abierto con el mercado de las prints. No sé si también vendéis bocetos o si páginas que hacéis en digital luego las hacéis en papel para poderlas vender. O qué hace cada uno. Entonces, ¿cómo gestionáis todo en la llegada del mundo digital al mercado de los originales? Quien quiera. En principio lo que hago es intentar trabajar parte en papel, parte en digital. Pero la parte de papel es meramente por el ingreso extra del original. Sí que es cierto que el mercado ahora con el digital ha cambiado un poco a lo que había antes, que antes todo era producción en papel, excepto los autores que no querían venderlo, como en el caso de Mazzucchelli, donde no vendió todo el año 1, Frank Miller, que no vendió nada de Sin City hasta ahora. Pero vamos, en principio, si trabajas normalmente en digital, eso hace que tus pocos originales se valoren más. Pero has dicho que haces en papel. ¿Los que haces en papel los haces por este motivo? O sea, si sí, no los harías. Básicamente sí. Rara vez es la que yo hago algo en papel porque quiero un efecto de tinta específico del papel, porque prácticamente con el digital, trabajando cada día, llega un momento en que más o menos puedes reproducir casi todo lo que podrías hacer en papel de una forma más fácil y con red de seguridad. Que no es la primera vez que te pones a entintar una página o una portada y la cagas y tienes que hacerla 2 o 3 veces porque estás tan acostumbrado a trabajar en digital ya que muchas veces no consigues el efecto deseado, ¿no? Pero no sé, se ha abierto el mercado de una forma bastante diferente, como decías tú también con las prints. O sea, la gente que trabaja íntegramente en digital ha descubierto esa nueva vía de ingresos, que es vender las prints uno de uno como si fueran originales, pero en realidad son reproducciones. La gente tiene una forma de coleccionar algo específico de un autor que hasta ahora no podía porque no trabajaba en papel, así que ganan ambas partes. Yo ya te digo, mi forma de trabajar es eso. Si hay alguna portada o alguna splash page o una página que veo yo que es chula y que quedaría bonita colgada en la pared, pues lo intento hacer en papel porque es... O sea, es una decisión consciente. Antes de empezar cada página, por supuesto, te lo planteas.
Sí, sí, por supuesto. O cuando hago los layouts ya decido, pues mira, estas 3 las voy a hacer en papel. O esta portada la voy a hacer en papel. Pero es una decisión completamente consciente, sí, sí. ¿Vosotros os pasa igual, Francis e Iván? Sí, pero yo la verdad es que muy poquito. Porque, bueno, en realidad porque como no trabajo ni para Marvel ni para DC desde hace mogollón de tiempo, al final, tanto la venta originales como sobre todo las monoprints estas, la gente tira más cuando son personajes de las dos grandes. Y cuando no, pues cuesta más. Yo sí que hace un par de años que me hice un montón de portadas de G.I. Joe, esas sí que las hice en papel. Lo que pasa es que es esto, de un tiempo aquí el papel lo sufro mucho y no sé, no me acaba compensando, porque esas que hice, pues vendí alguna, pero por supuesto no vendes todas. Y bueno, como últimamente tampoco necesito ese extra, por así decirlo, pues tampoco me quita el sueño. Simplemente pero también solo lo harías en papel por el tema de luego venderlo, como Jorge. Sí, o sea, no es porque artísticamente a veces creas que te puede ir mejor. O sea, sería solo por ese... Yo la romantización del papel no la tengo, sinceramente. O sea, a mí siempre, incluso cuando hacía las cosas en papel, muchos de mis originales eran collage de varias cosas. La romantización del original la tengo como aficionado, pero no la tengo como profesional. O sea, siempre he dicho que lo importante es cómo queda la página publicada. Entonces, siempre he priorizado eso. Y bueno, pues así tengo un montón de páginas antiguas, originales que si intento vender, pues no lo consigo por esto, porque les falta una viñeta, porque a veces hasta les falta un ojo a los personajes, porque lo había duplicado, las líneas cinéticas estaban hechas aparte. O sea, pero te pasa igual, ¿no? Que no, o sea, elegir hacer algo en papel no es porque te permita hacer algo que el digital no te permitiría. No, para nada. De hecho, el digital me permite hacer muchas cosas que el papel o no me lo permite o tardaría 3, 4 o 5 veces más en hacerlo en papel. Y en digital, pues, más allá del ensayo y error, me permite hacer cosas que en papel podría hacer, sí, pero tardando mucho más. Eso que ha dicho Francis... No, perdón, José, digo que eso que ha dicho Francis es muy interesante para los no versados. O sea, en el mercado de páginas originales se cotizan mucho más las páginas con superhéroes conocidos. Depende del tipo de viñetas, si salen en viñetas grandes, salen en viñetas pequeñas. Batman, Spiderman, todo eso lo vendes enseguida. O, por el contrario, que sea una obra que haya tenido cierta repercusión. Aunque no sean personajes conocidos, haya tenido la obra repercusión, como fue el caso de La Visión de Walta, en que la gente quiera atesorar algo más que lo que es la obra, porque piense que las páginas se van a revalorizar o porque le haga ilusión tenerla. Pero fluctúa mucho el precio de lo que tú podrías sacar en una colección normal, sin superhéroes, fuera de Marvel y DC, los originales, a no hacer una colección o un evento o algo que sea realmente importante como libro. Sí, tristemente el precio de los originales se aleja mucho de la calidad del propio original. O sea, prima más eso, cuanta menos viñetas, más caro. Si sale el personaje principal, más caro. Si sale el personaje principal vestido de superhéroe, más caro que si sale de civil. Y así vas... ¿También es verdad que leí una vez que es más caro además si sale de frente que de lado? Pues seguramente sí. Podría ser. Sí, que cuanto mejor se le vea, exacto, más caro. Tampoco es que haya un baremo que diga, si el personaje sale de lado vale $10 más, sino es la gente lo que valore la página. Y también hay un punto, aparte de todo eso, también está el punto del autor en ciertas circunstancias. Por ejemplo, gente que de repente ha estado toda la vida haciendo personajes chulos, pero a lo mejor no los vende originales, y de repente gana un Eisner 2 o 3 y de repente se vuelan, todo lo que hace vuela y puede vender a precios que antes no vendía. O la obra incluso. Sí. Fíjate, Dragota está haciendo hay muchos factores diferentes, claro, ¿no? Que cuanto más vas sumando, más se va revalorizando. Dragota está haciendo íntegramente el Absolute Batman en papel y se agotan a los 10 minutos las páginas y no son baratas, pero la gente va como loca buscando páginas del Absolute Batman. Depende mucho de... ¿A ti, Iván, también te pasa que solo eliges el papel si es con el objetivo de venderlo luego? Sí y no. O sea, a mí me gusta dibujar en papel, yo me lo paso bien, ¿vale? O sea, pero yo entiendo el ritmo que tiene esta industria, ¿vale? Entonces voy de culo y yo, si tengo que ir rápido,
voy directamente a digital y no me importa. Pero sí que es cierto que cuando hago portadas, además de que las hago en papel pensando esto se va a vender, o sea, no te voy a mentir, es que me lo paso bien, ¿sabes? Lo disfruto. Me lo paso bien con la tinta, guarreando, probando cositas, tal. Sí, siempre hay un margen que al menos las portadas o de las splash page que elijo para hacer en original, siempre hay un margen que acabo en digital. Hay ciertos efectos que me son mucho más fáciles acabar en digital, como añadir blanco o hacer algún tipo de cinéticas o algún tipo de cosas que sé que tardaría un montón en papel, y las esboceto en papel y las remato, en digital y tal. Pero en general yo intento, aparte de pasármelo bien haciendo la portada, intento dejarlo pues lo que se vea lo mejor posible, porque luego pienso que lo voy a vender y que lo va a comprar, al menos pues diga, hostia, qué guay, ¿no? Esto. Es curioso que el más joven de los tres sea el único que haya dicho que le gusta el papel. Bueno, yo me lo paso guay. A mí no me desagrada, pero es lo que dice Iván, o sea, los plazos son los que son. Sí. Y al final tienes que poner en la balanza, si hago esta página en papel, ¿qué voy a sacar de ello? Que es una cosa que no lo sabes, porque no es una ciencia exacta, entonces igual no la vendes, o igual tú crees que vale tanto que la pones a un precio que no se vende, o ese día de más o ese día y medio de más que invierto en hacerlo en papel, me da tiempo a hacer otra portada en digital que la voy a cobrar seguro y sea cuánto. ¿Me explico? Entonces tienes que ir un poco pensando. Porque siempre el papel es más lento. Siempre, para mí sí, vamos, Sí. no sé. Para mí también. Pero también te digo que tú ya, a medida que vas trabajando en el medio, te vas dando cuenta y sabes qué tipo de personajes que te asignen van a vender y que otros no. O sea, si haces un evento de estos de los New Warriors, por ejemplo, pues probablemente no vendas nada, o puede que sí. Pero si te dan Spider-Man, dices, buah, pues todas las splash las voy a hacer si puedo. Y todas las covers también, porque sabes que se van a vender. Sí, le pasa lo mismo con Batman o con cualquier. Eso iba a decir, Spider-Man y Batman deben ser como el santo grial, ¿no? Claro, del mercado del arte original. Sí, y por ejemplo con Venom y los simbiontes yo no sabía que había tanto filón, ¿sabes? Ah, también. Que nadie nos dice luego, fíjate ahora, hay un resurgir de ventas de originales de los 90, porque la gente que creció leyendo esos TVOs ahora tiene poder adquisitivo y se están vendiendo páginas de Liefeld, de autores de Rick Leonardi, que no estaban ni mucho menos por las nubes, y ahora se están cotizando y vendiendo en subastas por el triple o el cuádruple de su valor. O sea que el mercado también va un poco en función a lo que a la gente le dé por ir a buscar, ¿sabes? Bueno, y que hay autores que se revalorizan. Bueno, los originales se revalorizan y autores se revalorizan más. O sea, el otro día comentaba, yo tengo un original de Arthur Adams, La Mar de Majo, que de hecho valía $550, pero yo no lo compré, lo cambié por una doble splash mía de Pantera Negra. Y estaba mirando cuánto tiene que valer y pues tranquilamente vale entre 3.000 y 5.000 euros o dólares ese original hoy en día, ¿no? Que no lo voy a vender, pero que además está dedicado para mí, pero decir, hostias, en un momento de apuro, oye. Sí, al final inviertes como si fuera arte, o sea. Bueno, sí. O sea, yo los que tengo nunca he intentado invertir, los tengo y los tengo puestos aquí en la habitación. Esto de tenerlos en carpeta no lo entiendo. Pero bueno, hay gente que lo hace por invertir. Sí que es verdad. Sí, no, yo tengo originales que compré por invertir, sí. O sea, cuando no era profesional y el mercado de originales no había pegado el boom que ha pegado en los últimos años, yo compré muchos originales por eBay cuando nadie los buscaba, muy vende precio, y hubo momentos en que tuve que vender, pero yo he comprado Conan de Bustema a 100 euros. Tengo una página del Question de Dennis Cowan, homenaje a Rorschach, que me costó $80 y ahora quizá valdría 6.000. Muchas páginas que estaban muy tiradas de precio porque no era una cosa que se llevara tanto, y tuve oportunidad de comprarlas baratas y no he tenido necesidad de venderlas, pero sí es verdad que sabes que no vas a perder dinero. Bueno, y que ahora hay mucho personaje que de repente ha pegado, ahora son más conocidos por el mainstream, hay mucha peña que ha accedido al mundo del cómic a raíz de tanta película, tanto superhéroe, tanto personaje basado en cómic, y mucha de esa peña tiene pasta.
Y en vez de invertir en criptomonedas, dice, pues invierto en esto. ¿Sabes? Sí, claro, el mercado de inversores. Eso está. El tema de cuadros y arte, quizá ya empieza a ser aburrido, quizá ya hay demasiada competencia, y hay mucha gente que se está metiendo a invertir en arte de cómic. Esto, Iván, lo comentabas, o sea, tal como estabas diciendo, que es que, por ejemplo, personajes como Iron Man, que algunas vez hemos comentado, que era como una elección un poco rara para ser como el líder del MCU, Sí. eso ha hecho que originales de Iron Man, por ejemplo, por poner un ejemplo, de golpe tienen mucho más valor que antes por la influencia de toda la gente que llega desde las películas. Yo creo que sí. No es de los más valorados, pero antes a lo mejor lo vendías por la mitad de precio del que se vende ahora. Claro, los personajes son mucho más populares. Antes a Iron Man lo conocíamos los 4 que leíamos TV. Y Deadpool, y no le gustaba a nadie. Y no le gustaba a nadie, exacto. Sí. Deadpool era un Spider-Man con espadas y ahora todo el mundo le flipa, ¿sabes? Ya, es curioso lo de Deadpool, es verdad. Sí, sí. Bueno, yo, tanto Deadpool como Venom siempre lo he visto personajes de nuevas generaciones. O sea, personajes que son muy atractivos para los lectores de la parte más joven del medio. Sí, claro, pero es que tienen... Nueva generación, creados hace 35 años. Eso te iba a decirlo, pero es Exacto. que tienen más de 30 años, Exacto, sí, es verdad, es verdad. Pero nosotros más, ese es el problema, Francis. Sí. El otro día hablábamos de los 90 y del 2000 como si fuera algo nuevo y han pasado ya 40 años, tío. No sé Imagino qué que pasa. personaje nuevo es más tipo Spider-Gwen o cosas así, ¿no? Sí. El Miles. O Miles Morales. Y aún así... tiene mucha tirada también. Sí, que aún así Miles ya tiene ¿cuántos años? Es que eso te iba a decir, ojo, 2000 y pico, Ojos. Sus 15, Bueno, es que 16 tampoco han años salido, tiene, tampoco han salido personajes gordos después. Por lo menos hace 20 o 30 años que no sale un personaje. Por lo menos creo de Marvel que tenga la repercusión de estos, ¿sabes? De hecho tengo Juan Román Cano opina que el último gran creador es Rob Liefeld. Porque es el último que ha creado personajes en Marvel que se han mantenido. O sea, si piensas, o sea, gente como Cable o Deadpool, podrás decir lo que quieras, pero son personajes que han tenido su importancia. Sí, y sin embargo, Miles Morales o Spider-Gwen son personajes derivativos. No son personajes, son personajes nuevos, entre comillas. ¿Vale? O sea, que es utilizar lo mismo y ponerle una capa por encima, no es más. O sea, no hay nada, en los últimos casi 30 años no hay nada nuevo. Es que mi amigo Rob es un máquina. Sí. A mí me cae muy bien, La mañana viene Rob, Pues veremos el recorrido que tienen los Absolute de DC, que ahora lo están petando lo más en la industria. Pero es muy heavy, Lo de Absolute es muy heavy, tío. O sea, he flipado. Sí. Ahora van a sacar otra remesa de nuevas ediciones. O sea, lleva el número 1 de Absolute Batman, creo que lleva 11 reimpresiones. Está guay. No se había visto nada así en décadas. Y van ampliando la línea. Al final va a ser más grande la línea Absolute que la línea de... Sí, coño, sí. El otro día leí un artículo, no sé si decían que llevaban ya vendidas más de 3 millones de copias entre todos los Absolute. O sea, ha sido un éxito sin precedentes. Pero bueno, volviendo a lo de antes, que hace tiempo que no salen personajes que tengan repercusión o que sean nuevos. Quizás sí en Image, pero lo estamos viendo en series como Walking Dead, que relativamente. Pero aún así no han entrado mucho en la... Pero aún así es como más coral, ¿no? Porque de Walking Dead lo conocido es la serie. Exacto. Quizás el Invencible, pero aún así no ha entrado mucho en la iconografía popular, aquello que lo conozca todo el mundo. Bueno, pero Invencible que duró sus no sé cuántos millones de números. Sí. Para los fans, sí, incluso hay serie de animación, pero tú vas a la calle, yo voy al colegio de mi hijo y pregunto quién es el Invencible y nadie lo sabe. Sí. O le pones el dibujo y no lo saben. O le pongo el dibujo y no lo saben. Claro, porque está hecho para adultos, tío. O sea, obviamente, si te pones a tu hijo a ver Invencible y en el primer capítulo ve... Deadpool pues también, Iván. Deadpool también, y saben quién es, ¿sabes? No sé, depende de... peli. Bueno. Sí, por eso que dependiendo del medio es verdad que algunos han calado más que otros. Sí, ¿vosotros aparte la serie de Invencible es una serie que tienes que tener en Amazon Prime para verla, ¿sabes? O Prime Video. Y Deadpool puedes ir al cine en cualquier momento y ver la peli, no hace falta que tengas una suscripción. Bueno, en cualquier momento. Cuando la hagan. En cualquier momento que esté la peli ya me entiendes, ¿no? Que dices, esta peli, pues voy a verla, ya está, no hay más. Tú ves mañana a ver qué te dicen. No, pero que es verdad que incluso incluso en las grandes superficies, en la zona de cómics para críos, hay cómics de Deadpool para críos, pero igual que están los de Spider-Man, están los de Deadpool.
Sí, sí. Que a mí es una cosa que me flipa. Ya, yo tampoco lo entiendo. Pero supongo que como tiene el universo este alrededor, se pueden permitir. Venga, pues lo metemos y en esta historia le bajamos el tono un poco, ¿sabes? Y lo pueden meter, al ser un universo compartido, pueden meterlo en otras series o en otros conceptos o incluso en serie para niños y le bajan un poco el tono y con que haga de idiota y ya en su serie meterle toda la parte hardcore. Pero en Invencible no puedes hacerlo, porque Invencible se basa en que es una representación del mundo de superhéroes, pero muy cruda y muy, entre comillas, realista, ¿no? O sea, te mete un puño un Superman sin cortarse y te destruye, o sea, te revienta. ¿Sabes? Sí, pero ¿qué diferencia hay entre Invencible y Bola de Drag en ese aspecto, ¿sabes? O yo qué sé, claro, pero es que Bola de Drag, o sea, Dragon Ball nos lo metieron cuando teníamos 8 años, que no sabíamos entender lo que estábamos viendo. ¿Sabes? Bueno, y que queda muy claro que yo tenía más de 8 años, ¿eh? Y que queda muy claro que es un mundo de fantasía. Porque es muy tenía loco 40 todo. ya. Sí. Y que empieza, entre comillas, suavecito, con chistes un poco sexuales y ya está. Pero Sí. claro, de repente tú estás viendo Goku y cuando llega a los androides, que es un poco tarde, ¿vale? Y de repente empieza a haber decapitaciones y movidas y tal. Y No, eso, que la serie de animación era más suave que el cómic. Porque yo luego te comprabas el cómic que te lo vendían como, mira, el cómic, el manga de la serie. Y ahí era más hardcore. Ahí reventaban a gente y tal, y decías, ¿pero qué ha pasado aquí? En realidad, Iván, yo no iba por lo hardcore de la cuestión, sino porque, o sea, lo que estás diciendo, por ejemplo, es que en Deadpool el personaje es una marca en sí mismo y te permite hacer historias del personaje completamente diferentes con diferentes tipos de tono. Sin embargo, Invencible, al igual que la mayoría de mangas y animes, no es tal, es una historia tal cual, que es la que es, y tiene el tono que tiene, y punto, y eso no lo puedes cambiar. Y he dicho Dragon Ball por decir un ejemplo, pero puede ser un montón. Ataque de los Titanes, por ejemplo, que es bastante hardcore, está teniendo mucho éxito, ¿sabes? O sea, y está teniendo mucho éxito entre la gente muy joven, con lo cual Invencible también podría. Muy joven, es que piensa que Marvel se puede permitir hacer con todos sus personajes productos para chavales, como el otro día que vi una serie de niños, para niños de 5 a 6 años y salían todos los personajes Marvel. Sí. Claro, pero es que yo creo que eso no lo puedes hacer con Ataque a los Titanes. No. Aunque haya mucha peña muy joven que sabes que está viendo eso, probablemente sea adolescente. Pero es que yo creo que es un poco lo que decís, son personajes más icónicos. Es como la serie de dibujos animados para niños de los Teen Titans. Tiene muy poco que ver con los Teen Titans, pero muy, muy poco. Pero, de hecho, conozco gente que se ha criado con esos Teen Titans que ya tienen años. Sí, pero siguen poniendo, a mi hijo le encantan. Sí. Bueno, los Teen Titan Go, estos, estos digo, los Teen Titans Go. La gente que ha crecido con eso se queja de los Titanes originales. O sea, que eran súper rancios, estos si eran viejos, y estaban hechos para viejos. Y eso me lo ha dicho gente que tiene 30 y pocos años, ¿no? Es que la serie está muy bien, ¿eh? Y se pensaban que la gente que hacía Teen Titans, o sea, los nuevos titanes con los que crecimos nosotros, se pensaban que... O sea, me decían, no, es que claro, tiras de personajes adolescentes, pero ya tiras de memoria de cuando has sido adolescente y ya no te acuerdas, ¿no? O sea, y pensando, no como ellos, ¿no? Entonces, ya, pero es que Josh Pérez y Mark Wallman, o sea, Josh Pérez tenía 26 años, creo, cuando empezó los nuevos titanes. Y Mark Wallman también, 28, 29, o sea, eran muy jóvenes. Lo que pasa es que cómo se veía la adolescencia en los años 70 y principios de los 80 es muy diferente de cómo se ve ahora, ¿no? Y que le cambian el tono, al ser para niños, le cambian el tono, porque es muy diferente. Más infantil. Es más infantil, es más bromista, están todo el día haciendo tonterías. Pero antes, o sea, no quiero empezar a hacer de abuelo cebolleta, ¿eh? Hazlo. Pero todos con abraza al abuelo cebolleta. 12 o 13 años estábamos ya leyendo Watchmen, Swamp Thing de Alan Moore, incluso a escondidas el Black Kiss de Howard Chaykin. O sea, estamos mucho menos protegidos. Estamos acostumbrados a unas lecturas mucho más adultas. Entonces teníamos el cerebro ya como codificado diferente. Yo creo que ha cambiado los tiempos. Un chaval ahora que está con las K-pop. Que vamos a estar dibujando K-pop nosotros en 10 minutos todos. Pero al mismo tiempo juega con su padre al GTA V. Ese niño. O sea que es verdad que estoy de acuerdo en el aspecto de lectura y todo esto, sí. Pero luego estos mismos impactos como fuera de un poco de tu edad
los reciben, al menos es lo que yo veo en mi entorno, los reciben más por el mundo de los videojuegos porque sus padres juegan. Y como sus padres juegan y los juegos cuestan 70 euros, entre comprarle el juego del niño o comprar el que me gusta a mí, me compro el que me gusta a mí y el niño juega conmigo. Y eso lo veo un montón. Eso no lo he conocido yo, ¿no? O sea, yo los amigos de... Tiene 6 el pequeño y tampoco ahora limito bastante la Play, pero... Sí, claro, no, pero digo, el mío el pequeño tiene 10 y yo esto lo veo en bastantes amigos suyos. Que me viene y me dice, mi hijo, ¿me compras el GG o J? No sé cómo me lo dijo, y le dije, ¿me estás hablando del GTA V? Sí, es ese, que juegan mis amigos. El Grand Theft Auto. Claro, y digo, a lo mejor es un poco hardcore. También hay... Hombre, claro, pues lo que te digo. Que... Bueno, estamos abriendo el melón de la paternidad. Y... Sí, mejor que no. Ese también es un jaleo, porque yo también veo cosas, y bueno, cualquiera que me vea a mí, que yo con el niño me lo he bajado al garaje a jugar al Sonic, en tele de tubo, me puede decir pero bueno, que, pero el Sonic está bien. Pero el Sonic está bien, te digo. Iván, tu hijo se piensa que todas las teles son de tubo todavía. Sí, o sea, tu hijo es más viejito que Fornés, este paso, tío, o sea... No, pero que en el garaje tengo una grande y las de tubo, y me dice, quiero jugar en la pequeña, papá, en la cuadrada. Y yo, bueno, pues mira. Hombre, a ver, Iván, si prefieres jugar en la pequeña que no en la megatele que tienes en el garaje, lo entiendo, porque al niño no le da la vista, o sea, no para la panorámica de su tele, tío. O sea, solo puedes ver una fracción, ¿no? Claro. Venga, dejadme que volvamos un poco al tema. Sí, que nos hemos ido, pero sí. Vamos. ¿Os acordáis de cuando hablábamos de original? Sí. Habéis hablado mucho del tema de la inversión. ¿Vosotros habéis notado alguna vez que hay gente que os está pidiendo una comisión no original pensando en la inversión? Sí, absolutamente. Sí. De hecho, hay cierto mercado de originales que una vez que se venden por encima de su precio desaparecen del mercado. El tío que es coleccionista lo que quiere es enseñarla. Y tan pronto como compra una página, la cuelga en Comic Card Fans, en todos los sitios, mirad lo que he conseguido para que los demás le den un like y tal, y seguirán porque son coleccionistas y porque les gusta. Y hay un cierto mercado de originales que se vende que no ves más en ningún sitio. Y eso es de gente que invierte en ello y lo tiene guardado en la caja fuerte o donde sea, esperando que se revalorice o no lo sé. Y a veces ni esperan, ¿eh? Y a veces ni esperan. A veces ni esperan. O sea, a mí me han llegado, o sea, yo he llegado a ver a la semana originales que había vendido, a verlos ya en eBay. A más precio del que... Bueno, recordemos, ya lo dijimos creo que en el último programa o en el anterior, pero recordemos ese gran cómic firmado por Jorge Forner en Málaga. No, Jorge Forno era. O Jorge Forno. Jorge Forno. Que estaba en Wallapop que esa misma tarde. Al día siguiente. ¿O al día siguiente? Sí. Hostia. Sí, bueno, yo me encuentro también de gente que compra lotes de originales y luego los vende. También hay gente que se gana la vida con esto y también con la comodidad. O sea, no es lo mismo ir a una tienda y comprar el original allí y llevártelo debajo del brazo que no buscarlo por internet, pagarlo por adelantado, luego los portes, etcétera, etcétera. Pero eso nos pasa con todo, no con los originales. Entonces, pues hay gente que compra lotes y luego los vende en sus tiendas, en Francia, en Estados Unidos, donde sea. Ahora con el tema de las aduanas en Estados Unidos, yo he notado bajada de venta de originales. Y sí, yo también. Gente, claro, todo el mundo, o sea, está repercutiendo mucho en el mercado, porque hay muchos americanos que no se la juegan. No se la juegan a que el original se quede en la aduana, no se la juegan a que le salga $200 más caro porque los de aduanas han decidido que tiene que pagar aranceles, etcétera. ¿Pero solo por comprar uno o por gente? Ya que se ha abierto un melón, no, ya que se ha abierto un melón de los originales, Jorge, ya que se ha abierto lo de Peña que compra originales ahí a granel para luego revenderlos. A cholón. A mí, hasta cierto punto, aquí la crítica del Iván, hasta cierto punto me molesta. Porque, quiero decir, no me molesta que pillen mi trabajo y luego lo vendan, ¿sabes? Al final yo participo en ello y lo vendo a ciertos precios porque sé que lo van a vender. Lo que me molesta es que me intentan rebajar el precio sabiendo que luego lo van a duplicar o lo que sea. Digo, tío, al menos sabiendo que vas a sacar el doble o lo que sea, al menos págame lo que te pido. Ya. ¿Sabes? Y la peña viene, pues si me llevo todo esto, 50%, tal, no sé qué. Eso sí que es lo peor, ¿eh? Bueno, sí, a mí eso es me como molesta todo. bastante. Es como el que compra del Mercadona, compra las manzanas, que si te compro 6, me haces el 10% de descuento y si te compro 10, me haces el 7. Lo que pasa La gente lo ve así. Sí, pero lo que pasa es que esto no es un producto de consumo. Esto es un producto de lujo. Esto, o sea, es coleccionismo. Tú mismo lo has dicho. Entonces, en el coleccionismo no puede haber eso.
no puede haber ese regateo, ¿sabes? Cualquier comerciante lo va a intentar, Francis. Ya. Sí, Es su sí. curro, Y ¿sabes? a no ser que sea alguien, yo por ejemplo tengo un cliente, entre comillas, por llamarlo de alguna forma, que todo lo que hago de Venom me lo compra, ¿vale? Y alguna vez ha venido a Nueva York, ¿no? Y ha dicho, guau, llevo esto encima y me gustan estas 3. Y llevo tanto dinero. ¿Si hacemos trato o no? Y al final, como el que pones tú, eres tú el que pone el precio y ves al cliente, ves que ya te ha comprado sin rechistar no sé cuántos originales antes, dices, bueno, pues te lo piensas, ¿no? Pero hay peña que sistemáticamente su forma de trabajar es esta, es intentar rascar la mayor cantidad de originales posibles y ya sabiendo, incluso hay algunos que te dicen, ¡fua! Es que los que te compré otra vez ya me salieron muy bien a la hora de vender. Y digo, hostia, tío, ¿sabes? Porque ahí, o sea, entiendo que todo esto que habláis es de originales, o sea, que hay mercados secundarios de originales. Sí. También hay pero ¿están muy organizados estos mercados secundarios? ¿O es gente que compra y luego revende a título personal? No, también hay tiendas, ¿eh? Sí, hay tiendas, Galerías de originales que van siempre buscando comprar lotes y luego lo venden a sus clientes, etcétera, etcétera. Sí, hay de todo. Hay gente que los intercambia. Uh-huh. Gente que, o incluso nosotros como autores muchas veces nos cambiamos páginas entre nosotros. Sí. Eso es muy habitual, de hecho. Claro. ¿Y pasa con las commissions también? ¿También hay mercado secundario de commissions y especulativo o lo veis menos eso? Creo que hay menos porque como en general muchas veces van dedicadas, muchas veces. Pero sí que también hay. Yo he hecho dibujos y luego los he visto en internet. Si no tienen ningún tipo de firma o dedicatoria o así, ¿sabes? Quiero decir, algún tipo de dedicatoria que delimite de quién es. Estar en internet e intentar rascar siempre. Sí, pero mucho menos. Y es más, en los originales, aunque estén dedicados, porque muchas veces, o sea, no sé si os habrá pasado, ¿no? O sea, que vendéis originales, sobre todo en convenciones, y el que lo compra os pide que se lo dediquéis. A mí me encanta cuando eso pasa, porque sé que es para esa persona. Pero por lo que sea, esa persona, pues yo qué sé, llega un momento que lo que decíamos, necesita pasta y se lo vende. Y no les hace bajar mucho el precio a los originales. Sin embargo, las commissions sí. Las commissions sí que si están dedicadas, bajan un montón. Sí. Francis, me he encontrado una nueva vertiente de la especulación esta de las commissions. Hostia. O sea, yo hice una comisión de Star Wars, pues quizá hace 8 años o así, con Han Solo, el Halcón Milenario y tal. Y el propietario de esa comisión necesitaba pasta y la puso a la venta. Subasta en eBay o tal. Antes de venderla, por el importe que valía, me contactó un tío por Instagram y me dijo: hola Jorge, estoy pensando en comprarme esta comisión, que me parece que la vendía a 3.000 euros, que hiciste hace tantos años. ¿Te parecería bien si la compro y luego hago prints de ella para venderla en las convenciones? Hostia. Si te las mando y las firmas. Y yo le dije, vamos a ver, esto es una comisión que hice para una persona que la quería. Yo no puedo ponerme a especular y a vender productos de personajes de los que no tengo la licencia, que son de Marvel y de Lucasfilm. Eso te iba a preguntar lo primero. Para que ganes tu dinero. O sea, él invertía el dinero en comprar la comisión para luego poder hacer prints para rentabilizar eso. Y me preguntaba si podía enviármelas para que las firmara también. Hostia, pero esto no lo veo como un caso puntual, no creo que... Sí, no, espero que sí, Francis, pero te digo lo que me ha pasado. Hay mucho enterado que luego con tus commissions sabes lo que hace, ¿eh? Sí, eso sí. Porque a veces hay mucha peña que te pide encargos concretos, ¿no? Con los que luego va a hacer cosas, pero es una comisión. Claro, el precio es diferente. Cuando haces una comisión para ti, tú cobras una X, pero si es para que lo vayan a explotar y tal, el precio es otro. Claro, hay una diferencia entre la venta del original y la venta de derechos de reproducción de ese dibujo. Claro, y el tema es que mucha gente se piensa que el dibujo es mío, hago lo que quiero. Claro. Y te intenta colar siempre, ¿sabes? Tenemos que estar todo el rato viendo a ver quién nos la cuela y quién no. Es que además con el tema de commissions... Perdón un momento, es que creía que es lo que ibas... Dime. Lo que está diciendo Iván, a gran escala, es lo que les pasó a los que hicieron el crowdfunding para comprar el pedazo tochaco de dibujos de Moebius y demás de Jodorowsky, sí. Pensando en publicarlo. Y dices, no, tú te has comprado tú has comprado el objeto físico. Eso querían no puede hacer serie de televisión incluso. Se gastaron $2,5 millones. Claro, se pensaban que estaban comprando derechos. Y Los derechos, no estás comprando derechos, estás comprando un objeto. Claro.
Es que, Jorge, cuando has dicho que te contactaron, lo que creía que te iban a preguntar, yo os lo iba a preguntar, es que, claro, en una comisión, ¿cómo saben que es vuestra? Yo creía que me ibas a decir, esta persona me contactó para decirme, voy a gastarme 3.000 euros, ¿me puedes confirmar que realmente esa comisión la hiciste tú? Bueno, hay también otro mercado de falsificaciones importante. Claro. O sea, yo he visto originales por ahí que te venden de tal autor que a lo mejor están calcados o es... Hace poco salió que subastaban una página del Dark Knight de Frank Miller y salió el que tenía originalmente esa página y dijo, ojo, que esto es falso, lo están vendiendo por 10.000 pavos, pero no es de verdad. O sea, yo tengo el original. Joder. Y eso que es una página, pues una comisión debe ser súper fácil. Exacto, creo que era un cliente de Comic Art, de una página web como Comic Art Fans y tal. Y cuando salió, porque salió la página en subasta en Heritage, y cuando salió el propietario original, se salió a la luz que era una falsificación, pero eso pasa a menudo también. Pero con comisión son mucho más, ¿no? Porque al menos la página, no sé, hay una estructura, tienes que replicar más cosas, pero comisión, cualquier dibujo pueden decir, está hecho por fulanito, y si es un buen imitador... Al final, con que te pregunten a ti y digas, bueno, esto lo he hecho yo o no, y aparte tú te conoces tu trabajo y tú ves tus cositas, ves, mira, pero aquí os pasa, tal, o sea, pero os preguntan, gente que va a comprar una comisión vuestra de segunda mano, os pregunta, ¿o no? A mí no me ha pasado. Que yo recuerde, no, ¿eh? A mí, que yo recuerde, no me suena que nadie me haya dicho, oye, mira, quiero comprar esto, pero ha pasado tal. A mí no me ha pasado. Sí que recuerdo un caso con Vernet, donde un fan había comprado un dibujo de Vernet y Vernet iba a un salón y le puso en Facebook o no sé dónde, Jordi, voy, que acabo de comprar esto para que me lo firmes. Y Vernet dijo, no, te han estafado, ese dibujo no es mío. Hostia, claro, es que... Sí, no, pues que es lo que está pasando por la cabeza. Una pregunta muy rápida, que seguramente todos nuestros oyentes lo deben saber, pero por si acaso. Antes habéis comentado muy de pasada que cuando es dibujo digital, lo que se vende hoy en día es las prints 1 a 1. ¿Podéis explicar exactamente qué es eso y por qué tiene valor para un coleccionista? Tiene valor básicamente porque la gente lo paga. Sí. ¿Pero qué es exactamente una print? A ver, al final tú lo que estás generando es un producto relacionado contigo, con tu marca, llámalo como sea, y le estás generando una exclusividad. Tú ya pones un precio sabiendo, por ejemplo, que no es un original. Un original tiene un valor X, que hay un trabajo detrás y tal. Esto no deja de ser una reproducción. Pero si no haces 100 copias, o sea, cuantas más copias haya en el mercado, más barato tienes que ponerlo. Y si tú te comprometes a que sea un 1-1, que ya es parte de que tú tienes un compromiso con el que lo vende y tú tienes que dar a entender de que no lo vas a volver a imprimir y tal... Que luego si yo, por ejemplo, yo en las mías intento poner un sello y pongo cosas, ¿sabes? Y tal para dar a entender que es un sello de autenticidad. Claro, incluso los de Black Diamond ya con los que trabajo hacen como si por lo que sea no he podido poner el sello, hacen el certificado de autenticidad y tal. Tú tienes que dar a entender de alguna forma que eso es un 1-1, que tú te has comprometido con el cliente a que no va a haber más copias. Y luego ponéis un precio. Pero es un compromiso tuyo, ¿no? O sea, tú dices, claro. Mira, esto es un print 1 a 1, o sea, esto de esta página o de esta portada, solo va a haber esta que te dé, o sea, esta impresión que te, o al menos solo está firmada por mí, porque claro, cualquiera se lo puede imprimir. Claro. Pero en principio es en alta resolución, con papel de alta calidad, ahí está. Certificado de autenticidad. Es lo más cercano a tener un original sin ser un original. Claro. Y ahí pues tú pones un valor y ya que si alguien lo quiere pagar, que lo pague. Al final es un objeto de coleccionista, como los cromos, como las cartas, como los videojuegos. Solo que hay menos copias. Aquí es 1-1 y a lo mejor en la tirada limitada del Mario X edición no sé qué, no sé cuánto, coleccionista con un traje, con una gorra del Mario, a lo mejor hay 200. Y las encuentras por internet a 1.000 pavos. Quiero decir, al final... Es todo que se revalorice. Sí. Básicamente. Solo que aquí está relacionado con, entre comillas, nuestra marca. Exacto. Sí, más que el dibujo original que hiciste. Y la persona que quiere tener algo tuyo, que tú no trabajas en papel, pues es una forma de que él tenga algo exclusivo que le hace ilusión tener porque es tuyo. Que se lo has mandado tú. O porque es fan de la obra o lo que sea. Antes, cuando todo era en papel, obviamente todos veíamos originales de portadas, páginas interiores, vamos, de cualquier página, literalmente. Entiendo que hoy en día, por todo esto que habéis explicado, originales de páginas interiores debe haber poquísimos, ¿no? Nuevos. No, me refiero a eso de la gente que trabaja ya en digital. O sea, eso acaba, porque entiendo que la mayoría de cuando generas algo en papel deben ser portadas o splash pages, cosas como muy especiales. Entonces, la típica página que vamos en el salón del cómic, hay exposición de tal cómic y ves ahí todas las páginas, no sé qué. Hoy en día eso
debe haber desaparecido, ¿no? Han desaparecido Depende del porque autor hay gente que también. Hay trabaja todavía autores en físico. claro, hay Claro. gente que sigue trabajando en papel, 100%. Claro. Entonces, no sé, va fluctuando. Sí que es cierto que harán cuentas de todo, bocetos, la gente vende bocetos, vende layouts, vende estudios de personaje. Al final todo lo que sea coleccionable y original. Sí, y hay mucha gente que te pide ciertas cosas. Por Sí. ejemplo, a mí me han pedido que saque en digital, o sea, que saque en monoprint de estas, diseños que han visto por internet y que yo los he hecho en digital. Y ellos lo quieren tener. Y me han dicho, oye, ¿el diseño este lo has hecho papel? Y digo, no, pues dice, va, pues sacas una monoprint y tal, ¿a cuánto la vendes? A tanto. Y son productos que ni siquiera tienes tú, entre comillas, en ninguna web y en ningún lado. O sea, que te contactan Sí, directamente y ya está. Sí. A mí también me ha pasado. Yo había una portada que de Spiderman que hice en digital y me dijeron, oye, pues si me la haces en monoprint, te la compro y tal. Y la hicimos en monoprint y la compró con el certificado. Al final todo lo que sea coleccionable, la gente, luego hay multitud de variantes. O sea, la gente que encarga commissions, hay quien encarga solo Aquamans, hay quien encarga solo Spiderman y los 6 siniestros. Y no le importa gastarse dinero, pero él tiene su colección. Incluso vimos a aquel pavo que lo que hacía era encargar una página del Dark Knight diferente a cada autor y se estaba haciendo un Dark Knight entero, cada página dibujada por un autor de referencia. Y no le importaba gastarse pasta, quizá encargaba 2 al año. Pero No fue Fernando el que le fue. Creo que fue Fernando, no, Fernando o Dani. Que una vez fue a preguntar a pedir dibujos de una momia. Le dijo mami, porque solo le pedía dibujos de momias a todo el mundo. Le dijo mami y le dibujó una mami sabrosona. hay quien encarga de su perro, cada uno tiene sus movidas. Vale. Cuando la gente os pide commissions, en general os pide lápiz, tinta y color, o sea, o hay diferentes tipos de. Porque entiendo que el precio debe variar, pero normalmente cuando ves las típicas commissions que la gente cuelga en Instagram, suelen ser todas ya a color. ¿Hay como diferentes tipos o no? Lo que Sí, hagas. claro. Lo que suelen encargar, ¿qué hace blanco y negro solo? Pues encarga en blanco y negro. ¿Qué hace solo Sí. lápiz? Solo lápiz. Pero Incluso hay gente normalmente que lo ponen encarga el en lápiz otro. a uno y la tinta a un entintador. Eso lo estamos viendo muchísimo. Sí, que eso yo no sé cómo no sé cómo tomármelo, de que de repente uno quiera un Frankenstein de cosas, no sé cómo tomármelo. Y Bueno, el pero a por otro, quizás. Iván, Nosotros- porque tú estás acostumbrado a hacerlo todo tú, o sea, el lápiz Claro. y tinta, pero antes cuando había un dibujante y un entintador por separado, pues bueno, pues no es raro, ¿no? O sea, de decir, pues mira, le voy a pedir a Virne que me haga un dibujo a lápiz y luego voy a Terry Austin o a Tom Palmer, si te apetece Tom Palmer, a pedirle que entinte ese dibujo. Bueno, Sí, tampoco no sé, no pero es como- un Frankenstein, en mi cabeza es, me pides algo porque te gusta lo Y que hay hago muchos yo. entintadores que viven de eso, ¿eh? Porque Claro. estamos viendo por Instagram que hay gente que el 80% del tiempo de entintadores se dedican a entintar commissions de... Sí. Yo he visto o sea, commissions de entintados de Tim Townsend, por ejemplo, ¿sabes? Sí, O sea, exacto. que le han encargado, pues eso. No lo veo, no lo veo mal, no lo veo raro. pero es curioso, ¿no? Porque que te yo mandan el digo, no es que dibujo. lo vea mal, digo, no sé cómo tomármelo. Se me hace raro, a mí en particular. Pero ¿Te sientes un poco ultrajado, Iván, cuando te Claro, hacen No, eso? tampoco, es raro. O sea, no, porque, a ver, No. desde mi perspectiva es, tú me pides algo porque te gusta lo que hago, entonces yo lo hago lo mejor posible, ¿sabes? Y Iván, no es mi. insisto. Y no es. Sí. Es un producto diferente al que hago de normal, porque aparte meto grises, tal, no sé qué, no sé cuánto. Te insisto, Iván, Y ya- eso y ya es me raro para encargo- ti porque tú haces todo, la haces lápiz, tinta, pero Claro. no todos los autores lo hacen. O sea, ya está, es así de sencillo. Sí, por eso digo que es algo personal, aparte no me siento animal, simplemente digo que no sé cómo tomármelo, porque desde mi perspectiva es esta, ya está. Por eso digo mi perspectiva. Ujú. Lo que pasa es que eso supongo que pasa mucho más en convenciones, ¿no? Porque también os quería preguntar como la diferencia entre que te pidan commissions en casa y en convenciones, que entiendo que recibir muchas más en casa. No sé si el hecho de hacerlo en una convención tiene como un extra. Claro, si la gente encima hace una commission que tiene que dibujarla uno y entintarla otro, es algo mucho más físico, ¿no? Más personal de tener que ir en una convención. Lo de las No, porque convenciones... De hecho, se hace más eso en convenciones, ¿eh? Claro. Es que lo de las... O sea, tú a lo mejor tienes una lista de espera para hacer commissions en casa de 2 años. Pero en la convención te tienen ahí. Una, normalmente es más barato, porque tú estás ahí en plan comando y no le cobras lo mismo que hacerle un fondaco en casa. Entonces sale más barato. Porque el dibujo es más simple, te refieres. Exacto. Bueno, Luego, no, yo en mi caso más barato porque limito más las cosas que puedo hacer. Claro. Sí, exacto, Es decir, sí. todo hago Tamaño, pintado, ok, ya está, fondos. no. Los segundos se lo llevan en caliente, que la gente, igual que todos los demás, te calientas en el momento y te lo llevas.
Y luego quizá te surge la oportunidad de llevarte también un sketchbook o lo que sea. Entonces en las convenciones, pues sí, se venden muchas comisiones precisamente por eso, porque la gente lo tiene ahí al momento. Es como pedir algo que te lo manden a casa dentro de 2 años o llevarte algo quizá un poco menos elaborado, pero que te lo llevas ya. Pues muchas veces. Y o sea, no tenéis diferencia entre el tipo de encargo que os hacen cuando es en casa al tipo de encargo que os hacen en una convención. Sí, pero es lo que dicen ellos, que tú ya pones las limitaciones de antes. Por ejemplo, cuando vas a una convención, ahora también hay mucho lo de pre-show commissions. Yo en mi caso, las que hago en casa son diferentes a las que hago en convención. Yo en convención hago un busto como mucho en la cabeza. Porque sé, al menos yo desde mi perspectiva, sé que van a quedar guay y sé el tiempo que les voy a poder dedicar y sé que las complicaciones que puede dar estar en una convención con toda la peña hablando y tal, no sé qué, ¿sabes? Al final sé que puedo sacarlas rápido y que queden chulas. Con todo lo que conlleva estar, pues que si ahora viene un editor X a hablar contigo, no sé qué, tal. Si tuve que hacer post enteros, a lo mejor me tiro con una comisión los 2 días, ¿sabes? Porque entre que estás hablando con uno con otro y tal. Entonces, y en mi caso yo ya coloco esas limitaciones y las que hago en casa sí que doy más margen, ¿no? Rollo, pues, cuerpo entero, con fondo, 2 personajes, tal. Yo no sé, yo creo que el resto hace igual, ¿no? Sí. Lo que dice Iván es esto, nos ponemos estas limitaciones también para dar la máxima calidad posible dentro de esas limitaciones. O sea, que luego miras al lado y están haciendo allí en directo una A3 con fondo, que se te caen las pelotas al suelo, que dices, te entra el síndrome del impostor, dices, soy una mierda. Porque cada uno lo suyo, ¿no? Claro, todos conocemos autores que, hostia, que se curraban unas comisiones en las convenciones de flipar. Pero habría que ir a hablar con la gente que está en la cola, esperando. Sí, claro, pero que a lo mejor la cobraban 3 veces más caras que tú. Entonces, sí, claro, pero que a lo mejor el que está en la cola suya lleva 3 horas esperando en la cola y en la tuya está media hora, que creo que eso también al final. Sí, claro. Bueno, y que hay autores que luego lo suyo es hacer commissions. O sea, quiero decir, hay autores que molan más las commissions que hacen que no luego cuando los ves haciendo cómics. Sí, hay gente que son de dibujar. Y dan ese espectáculo ya con esas commissions. De dibujar sí, porque hay mucha peña que su trabajo son los artistales. Sí, claro. Una pregunta, sin entrar en vuestro caso particular, no os voy a preguntar a cuánto dinero ganáis, pero ¿cómo pone un artista precio a las commissions? ¿Hay tablas o tallers o guías en las que más o menos os podáis guiar a la hora de poner precio? ¿O es todo a ojímetro, a experiencia, viendo qué hace fulanito y menganito? ¿En qué os vais a ir vosotros para poner los precios? Que es un poco intuición. El ojímetro. Claro, es intuición. Si tú pones una portada de Batman a 6.000 euros y no la vendes, y la pones a 5 y la vendes, ya sabes que la siguiente más o menos va a ir por ahí, que ahí está tu baremo. O si la vendes a los 5 minutos, ya dices, mierda, la he puesto demasiado barata. El síndrome de eBay, o de Wallapop. Sí, va así. También ves el mercado, o sea, cómo se está inflando los precios. Sí. Un poco todo. Pero no hay como información estadística de esto, en algún sitio que podéis usar de referencia o... No, yo sé que compañías como DC antes tenían, no sé si todavía lo conservan, tenían gente pero para las portadas. O sea, gente que estaba observando el precio, constantemente el precio que cogían las portadas variantes en el mercado de segunda mano, y en función a los autores que mejor valoraban o que sus portadas subían más de precio, les recomendaba a la compañía que les encargara más portadas variant, porque adquirían mayor valor de mercado después. O sea, era como una previsión de que se iban a vender más. Pero tú no sabías el precio de mercado. No, yo sé que en DC me dijeron que tenían un tío que hacía eso. Y entonces si tus portadas se revalorizaban mucho o se vendían mucho, te encargaban más portadas varias porque sabían que ellos iban a vender más telas. Y tenían un tío analizando eso siempre. Pero a ti ese tío no te decía, y luego tú si quieres vender el original, yo creo que lo puedes vender por este precio. No, que va. Eso no te lo decía. No, al final el precio lo pones eso en función de los, porque si es un original, de los parámetros que hemos dicho antes, claro. y en función del caché que tú veas que tienes. Pues, o sea, como mucho pues te comparas con un dibujante que veas que más o menos tiene el mismo caché que tú y dices, uy, mira, las está poniendo a tanto, y dices, pues voy a probar a tanto. Y como dice Fornés, o sea, ensayo de error. Luego, si ves que te las comes, pues bajas, y si ves que funciona muy bien, pues subes. También hay un punto a la hora de poner precio a las commissions, que es el tiempo que me dé, o sea, que yo invierta en ella, ¿sabes? O sea, el decir, uy, es que hacer de esto me cuesta tanto,
pues lo pongo a tanto precio. O sea, porque no puede ser, lo que sí que no puede ser es que tarde menos en hacer una página con una comisión y la página me salga más a cuenta. Entonces no hago las comisiones. Entonces, es así de sencillo. Y si alguien opina que es muy caro, pues vuelvo a lo de antes. O sea, esto no es un objeto de primera necesidad, es un lujo, por así decirlo. Entonces el precio es el que es, lo pones tú y el que lo quiera que lo pague y el que Bueno, no. claro, pero que como cualquier cosa, tú vas al súper, si el precio de la manzana no te convence, pues no la compras y ya está. Claro, Sí, pero ya lo sé, pero pero me refiero que el que me refiero que ¿no? pero me refiero que el que te la pide no se puede enfadar, o sea, que al final, o sea, tú le dices, Bueno, mira, te encuentras de todo un poco. ya me lo imagino, pero que digo, pero que no deberían poderse enfadar. Te pide una cosa, tú le dices el precio, no le interesa, o sea, no le estás timando, no le estás engañando, le estás diciendo, oye, No, si quieres te lo hago por este precio, si no te interesa, pues es no que te además tú interesa. estás poniendo precio a tu tiempo libre, que es el tiempo con el que hacemos las commissions, y eso es intarifable. Es que ahí es donde quería llegar yo, que realmente, por ejemplo, yo en mi caso, por ejemplo, también pongo el precio, depende de las ganas que tenga de trabajar, porque, o sea, en las convenciones, cuando haces commissions, es tu tiempo libre. Y tú estás dejando de currar. Y estás fuera de casa. Y vienes de a lo mejor currar toda la semana y luego el fin de semana te vas a la convención con más o menos ganas y dices, bueno, al menos voy a rentabilizar un poco esto y tal. Y a lo mejor estás reventado y tienes ganas de dibujar. Pues las pones por encima de un poco, o sea, no por encima, sino ya pones un precio alto valorando tu tiempo y las ganas que tienes de dibujar. Claro. Entonces, si alguien lo paga, al menos tu tiempo está bien invertido. Sí, que si sale, tú digas, bueno, pues por este precio me compensa, ¿no? Sí, Exacto. En un caso prototípico, otra vez, no hablo de vuestro caso en particular, pero así en general, ¿qué porcentaje de las ganancias totales de un artista creéis que vienen de la venta de commissions y de originales? Depende del artista. Es que depende. Mucho. Claro. Es que hay mucha gente que no vende originales o no vende commissions esperando su momento. ¿Tú crees que hace un año los originales de Nick Dragota valían lo mismo que ahora después del Absolute Batman? No, se han triplicado. O sea, todos los originales que tenía Dragota ahí guardados en su carpeta, que no había vendido hasta ahora, si hace un año los podía vender por 500 euros, ahora los puede vender por 3.000. Va en función a tu momento también en el mercado y... O sea, que Bueno, al final, sí, Jorge, los originales viejos no suben, pues, o sea, si lo petas, tus originales viejos pueden subir de precio, pero tampoco tanto, ¿eh? O sea... Sí, porque yo mi carpeta de todo pre-Venom, ahí está, ¿eh? Ya llevo a convenciones y tengo de originales por 80 pavos y me los como. Sí, Exacto. claro, la gente al final quiere lo nuevo. Guay. Pero, o sea, entonces no en general, ya sé que hay artistas que se dedican solo a eso, pero en general un artista no considera las commissions y los originales como parte de su sueldo, parte de su ganancia. Mira, que te digo que es más un depende extra, del ¿no? momento. O sea, Raúl, depende del momento. Quiero decir, puedes tener un mal momento. Yo hubo un año que fue un año en concreto, y ahí, pues mira, la venta de originales y las commissions me hizo poder superar ese año, ¿vale? Y que precisamente en la senectud del dibujante es una buena salida. Siempre pongo el ejemplo de Barry Kitson, que está pues retirado de hacer cómics y lo único que hace son commissions, que por cierto cada vez más bonitas. Él va a convenciones, él siempre tiene una lista de commissions bastante larga, o sea que se saca una pasta ahí haciendo commissions, y además a la mayoría de estas convenciones le invitan, con lo cual viaja, ve Europa y se saca un dinero. Entonces, claro, en su caso, pues En su caso sí, claro. es el 100% de las ganancias. Lo pongo como ejemplo, ¿eh? Sí, o sea, sí. es el 100% de las ganancias. Hay quien dice que se niega a hacer comisión y no hace ninguna, con lo cual es el 0%. Ahí tienes de todo. Hay una diferencia importante entre los artistas europeos del resto del mundo y los americanos en función a esto. O sea, los americanos se plantean la temporada un poco como si fueran artistas de música, porque en Estados Unidos hay muchísimas convenciones cada fin de semana en una ciudad diferente y a veces dos en la misma ciudad. Entonces ellos se plantean la temporada como en invierno hago cómics interiores portadas, lleva la época de convenciones y no cojo trabajo de editoriales, sino que me paso un mes de convención en convención haciendo commissions y ganando dinero en efectivo allí. Y luego cuando acaba la temporada de convenciones vuelven a casa a hacer trabajo de casa. Nosotros no lo podemos hacer esto porque vivimos en Europa. No podemos estar un mes o mes y pico, a pesar de que hay gente que sí que lo hace. Recuerdo hace poco, el año pasado creo que fue yo, que estuvo un mes en Estados Unidos y hizo 6 o 7 convenciones.
Pero para nosotros es mucho más difícil, pero ellos lo plantean de una forma diferente. O sea, ellos llegan como los artistas de música, a la época de las giras. No grabamos disco y vamos a hacer dinero haciendo conciertos. Pues ellos hacen igual. Llega la época de convenciones. Depende de la convención, ¿eh? Claro, y se pasan a lo mejor un mes, mes y pico, porque yo he visto muchas veces en redes sociales que llega la temporada y hay muchos artistas que ponen calendario de convenciones este año. 7, 8, 9, 10, 11, 12. En semanas consecutivas se tiran un mes y medio de convenciones y luego vuelven al trabajo de casa. Abren commissions y abren lista de commissions y a dolor. Exacto, sí, sí. Muy bien. ¿Hay mercados o marketplaces de artistas donde buscar para pedir una comisión? ¿O es muy seguir a cada uno en sus redes o a los salones y eso? Suele ser por agente, más Sí. o menos. El agente que te vende los originales es el que te gestiona las commissions y a veces la convención donde vas. O ya, que esto lo piden directamente también. Sí. No, hay de todo. Pero no hay como marketplaces centralizados donde la gente diga, pues me interesa una comisión y ves allí un montón de artistas que hacen precios y eso. No, normalmente los dibujantes suelen decir con quién trabajan, con qué agencia trabajan. Y de hecho ellos cuando el dibujante lo pide, pues sacan precios y opciones y tal, y no sé qué, entonces ya contactan con ellos y te gestionan todo el tema de... O hay veces que te lo gestionas tú, que dicen, voy a estar en Nueva York dentro de un mes y medio, abro lista de comisión, o sea, que me interese que me envíe un mail aquí y cierro comisión cuando tenga 10, 12, 14. O sea que en el fondo siempre es seguiros a vosotros. Sí, básicamente. Claro, Cada uno de los artistas que te interesan y a partir de ahí. Sí, porque luego tú eres el que elige o lo gestionas tú o dice, habla con esta gente que me gestione las commissions. Pero tú eres el que da la información de primera mano para saber dónde pueden acceder. Ahora con las redes es mucho más fácil, la verdad. Claro. Sí, 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 por supuesto. Venga, una pregunta que tengo ganas de haceros. Al final, los cómics en general los hace mucha gente, ¿eh? Pero como que los dos nombres visibles suelen ser el del artista y el del guionista. ¿Qué ocurre con los guionistas en todo este mundillo? ¿Están totalmente fuera de este mercado? No. No. O sea, yo he llegado a ver, o sea, en convenciones a Mark Waldman vendiendo originales de los guiones. Sí, O sea, claro, guiones originales de cuando los guiones se escribían a máquina. Claro, ¿Vale? te voy a decir, Ahora ya es más complicado, pero entonces sí se podía hacer. O sea, los de la vieja escuela a veces venden guiones también. Y con los entintadores era 50-50. Bueno, con los entintadores no es 50-50. Con los entintadores la editorial devolvía el 70% de los originales al dibujante y 30% al entintador. Y normalmente era la propia editorial la que elegía qué originales enviaba uno y otro, y siempre como intentando equilibrar un poco, ¿no? La importancia a la hora de poder venderlos luego de esos originales. Que vosotros dos no lo vivisteis, pero yo sí. Porque el guionista no se queda originales. El guionista no se queda originales. Sí, lo que es... No, porque el guionista... Claro, a veces pienso que el que debería quedarse también originales era el rotulista. O sea, las manos que tocan el original son las que deberían quedarse, ¿no? Cuando la rotulación se hacía directamente en el original, ahora ya no. Pero no, era todo para el dibujante y para el entintador. Yo los equipos que he conocido dibujante entintador, entre ellos, sin entrar la editorial, normalmente acordaban 50-50, si estaba entintado en la misma hoja también, y si estaba entintado por separado, el dibujante le daba la mitad de las páginas a lápiz y el entintador la mitad de las páginas a lápiz. Pero esto Lo que he Jorge, conocido yo, ¿eh? Sí, pero eso es actualmente, Jorge. Tú ya has entrado cuando ya no le enviabas los originales a la editorial. Ah, claro, sí, eso ¿Vale? por supuesto. Yo te estoy hablando de cuando los originales se enviaban a la editorial. Yo, por ejemplo, sobre todo con Alejandro Barrio Nuevo, funcionábamos así. Y creo que era la editorial la que bueno, ahora no recuerdo bien con él. Con él no lo recuerdo, pero los cómics que me entiendo otra gente sí que es así. O sea, los cómics que me entiendo otra gente, a mí me devolvían los que me devolvían. O sea, no me llegaban las páginas que yo hubiese dicho, ostras, me hubiese querido quedar esta, no. Me devolvían las que el editor consideraba. Y ya está. Y entonces hoy en día un guionista, por ejemplo, o incluso un guionista estrella, está totalmente fuera de este mercado. ¿O han inventado algo equivalente a las prints para...? No lo sé. Pero bueno, No sé, tampoco creo que les haga mucha falta porque ellos ya rentabilizan bastante sus ganancias.
Sí, Además, igualmente también te los encuentras en las convenciones y tal, haciendo, pues, firmando cómics y que sí hacen sus propios remarks y sus cosas. Hay algunos que incluso dibujan y todo. Sí, claro, muchos hacen, pues, dice Iván lo de firmando cómics. Claro, muchos las copias que les da la editorial las venden firmadas a buen precio, con lo cual, porque eso también ha subido mucho ahora mismo, el vender copias firmadas, porque volvemos a lo mismo, ¿no? El mercado de especulación empezó a ganar un dinero ahí y los autores en general han dicho, oye, aquí está ganando todo el mundo pasta menos yo, pues te cobro las firmas. Y entonces, Sí, claro, pero están creo que cobrando creo que es una cosa, no sé si me equivoco, ¿vale? Pero creo que es una cosa que allí en el mercado americano ya era muy normal y que nosotros aquí hemos empezado a firmar cosas porque sí, hasta que no hemos ido a Estados Unidos y hemos visto el jaleo de cómo funciona. Bueno, porque aquí no se ha especulado nunca tanto con la firma y de hecho no se especula nada o apenas nada con el cómic español firmado, ¿sabes? Con la edición española firmada. Con la edición americana a lo mejor un poco sí, pero con la española se especula muy poco. Aquí hasta hace 2 días lo que hacíamos era los dibujos gratis siempre. Sí. ¿Vale? Y hacíamos unos dibujos gratis que lo flipas. Hasta que empezamos a ir allí y empezamos a decir, oye, que aquí la gente hace esto que llaman commissions. Entonces hemos empezado a decir, oye, pues va a ser más también, de trabajar también te encontrabas casos de que tú vas de buena fe y luego lo ves en eBay. El típico que te viene, oye, que mañana me voy a ir a la convención porque mi abuela se ha muerto y no sé qué, porfa, o tal, no sé qué, cuélame, y lo haces y luego está en eBay minuto 1, ¿sabes? Sí. Y 50 pavos o 100, y dices, ¿qué cabrón? Bueno, de hecho, de estas podemos contar tantas anécdotas de convenciones de dibujico gratis y acaba mal, ¿sabes? Pero tampoco puedes hacer npero con eso, Iván. Es que Ya. No, hacerte mala sangre tampoco va a solucionar. No mala sangre, si al final digo que podemos contarlas y tal. Pero al final tú eres el que decide y tomas la decisión. Yo, por ejemplo, ya limito mucho lo que hago gratis. Me sabe mal. Y pues hay gente a la que le sigo haciendo cosas gratis, pero tiene que ser un conocido mío, gente que... Claro, el problema es que os pone sobre alerta, ¿no? Que es gente que seguro que viene con toda la buena fe del mundo, por culpa de nosotros, vosotros ya tenéis... Es una cosa que hacemos nosotros porque nos da la gana, no porque estemos obligados, pero mucha peña se piensa que como ha comprado un cómic tuyo, estás obligado a hacerles un dibujo. Y dices, no... O sea, no tengo ni por qué firmártelo. O sea, te lo firmo porque me apetece, porque valoro, ¿no? Que has invertido en mi trabajo y que te haya gustado y tal. Y eso es una cosa que haces tú porque te da la gana y porque quieres responder, ¿no? Al hecho de que la gente... Que la misma gente que se piensa que ganas dinero de las ventas en España. También. Es que, pero eso, perdóname, pero eso que a vosotros os parece que es tan obvio y que seguro que la gente del mundillo lo sabe, para alguien que no está muy dentro del mundillo, estoy seguro. Es que si lo piensas bien, no tiene ningún sentido. Que lo piensen, sí, no tiene claro, es que no tiene ningún sentido que no cobréis por el digital, aunque creo que ahora ya algo sí que os pagan por el digital, y que no cobréis por lo que se hace en otros países, porque es la misma obra, es que no tiene ningún sentido. Bueno, en DC es al revés, en DC siempre se pagaba por el digital. ¿Vale? Creo que ya lo expliqué en otro capítulo. Pero no en el extranjero, ¿no? O sea, las vendas aquí, por ejemplo. Exacto, en DC, en su momento, cuando yo empecé a trabajar en DC, sí que se pagaba por las ventas en el extranjero. Y te estoy hablando de eso en el 2004, 2003, no, 2003, en el 2003. Ahí sí que recuerdo que me llegaron extractos de ventas en Alemania, en España, en México, lo dicho, de lo que hice con Al Barrio Nuevo de Batman. Pero luego jamás me volvió a llegar nada. Entonces no sé si eso lo cortaron o si que hicieron es que no, para que cobres de las ventas en el extranjero que tienen que ser muy altas. Es que ya os digo que, claro, vosotros porque lo tenéis muy interiorizado, pero una persona normal que va a un salón de cómics en España con un cómic vuestro comprado aquí a que se lo firméis o haces una foto, ¿cómo va a pensar que vosotros no veis ni un duro de eso que ha comprado vuestro con vuestro nombre y vuestro trabajo? Es imposible que la gente lo sepa si no está muy metida en el mundillo. Bueno, porque es que yo creo que hablo un poco de oídas, la propia editorial Marvel y DC no cobra en función de lo que se venda aquí. No, pues es un problema. Que cobra en función a partir de no, ya.
Sí, Es un pero problema nosotros porque- tampoco vemos un duro de la venta de derechos, Francis. O sea, Exacto. si Panini le da No. un Sí, millón de normal, euros no. a DC por publicar todos los cómics, nosotros tampoco vemos nada de eso. Claro. Porque Panini y Norma a las editoriales de allí les pagan fijo, ¿eh? No se lo dan, no se lo dan claro, gratis. Eso es segurísimo. No, y que la mitad de. O sea, ya no solo el hecho de que la gente no entiende que cuando nos traen un cómic no vemos un duro de eso. Es que tampoco hemos visto un duro, ni hemos hecho ni nada por ir a firmar allí. ¿Sabes? Que a veces nos tiramos no sé cuántas horas firmando en una tienda o en un lugar, un salón. Nos han pagado, a veces, con suerte, nos han pagado el tren. Porque, por ejemplo, en nuestro caso, al menos en el mío, en el Salón de Cómic de Barcelona, yo he estado firmando con Panini y me he pagado yo el tren, ¿sabes? Y he ido allí y he vuelto y me he tirado X horas. Sí, ¿sabes? bueno, el tema del Salón del Cómic de Barcelona, para los Sí, que pero de somos todas formas- de los alrededores de Barcelona, va aparte, Sí. porque Ya, yo también. ninguna editorial, o casi ninguna editorial, alguna lo ha hecho, con Jorge, por ejemplo, sé que lo han hecho. Ninguna editorial, ni por supuesto el Salón, le paga ni el billete de metro a alguien que sea de Barcelona. ¿Vale? O sea, como mucho te invitan a comer. Claro, Pero sí que es verdad que... Pero que la gente se lo pueda intuir, yo creo que eso sí que se puede intuir. Pero lo otro, o sea, comprar tu cómic. Pero aunque lo intuyas, tú se lo tienes que explicar, tú le tienes que decir, porque mucha gente te dice, bueno, pues te han pagado el viaje, bueno, te han invitado a comer. Y dices, ya, pero por ejemplo, mi pareja, si la empresa en la que trabaja la envía a Johannesburgo o donde sea, porque tiene que hacer allí lo que sea, vuelve a casa y sigue teniendo sueldo. Yo voy a un lugar a trabajar gratis para que otro saque dinero, que a lo Si mejor vas saca gratis ya no es a 20 euros, lo que trabajar, saca Iván. 100. Si vas gratis ya no es a trabajar. Ya, ya me entiendes, ¿no? Voy allí y te dan una cerveza con suerte y ya te tienes que dar por pagado, ¿sabes? Y a veces me ha pasado que he ido a una tienda, he pillado un muñeco y encima lo he pagado. O sea, voy También a trabajar vamos en un lugar... porque queremos, ¿eh? Si nos Sí, dijéramos eso, que no eso- vamos... lo iba a decir, claro, eso es lo que voy a Claro. decir. Que en este caso, y obviamente no estoy ni mucho menos lo defiendo, pero que al final la última palabra la tenéis vosotros. Sí. Pero es Sí, que en sí. lo otro no, por eso digo que lo otro, que es una cosa publicada que he comprado en una librería o en donde sea, es muy fuerte. O sea, por poner un ejemplo muy claro, que en el Rorschach que se vende en España, que solo pone Fornés en la portada, porque no pone ni Tom King, no sé si lo habéis fijado. Bueno, pero eso... Sí, sí, sí. No, Hola, ¿en ya, serio? ya. Sí, pero Qué heavy. claro, pero que él no vea un duro es muy fuerte. Ya, Sí, ya, sí, que sí. te dicen para la promoción, pero no veas un duro, tío. Es que, Claro, por eso digo que es muy... No sé, a mí es una cosa de las que más me chocan, ¿eh? Que de hecho yo antes no la sabía. Y mira que hace años que conozco a Fernando, ¿eh? Y yo esto no lo sabía. Lo descubrí con vosotros. Hmm. Venga, va, que no nos queda mucho rato y hay alguna preguntilla que tengo muchas ganas de haceros. Decidme commissions raras que os hayan pedido. Uf, Ahora toca pensar. Sí. sí, sí. Jorge A mí ya me han comentó una vez en pedido- a mí un me han pedido programa... un edificio. Eso lo explicaste en un programa, que no me Sí. acuerdo cómo salió este tema y explicaste que te habían pedido un edificio. Me pidieron un edificio de Chicago. O sea, un tío que realmente era de fuera del libro del mundo de los cómics, a través de uno que sí que era del mundo de los cómics, que me encargó una comisión, me encargó una de un edificio significativo de Chicago, un rascacielos, y me dijo, pues mira, me gustaría este edificio con un lema que ponga elegante como un puño y un músico de jazz en la calle tocando el saxofón y que las notas del músico de jazz pues se vayan por las calles. Y así lo hice. Sí, sí. Pero me encargaron una comisión de un edificio. Bueno, al Pero no final... entró por muy famizado ni... No, o sea, un No, edificio nada. Ujú. Nada. Y luego hay gente que te encarga... Luego me encargaron... Hay veces que te encargan pues, personajes superiores con la cara del comprador. Sí. Eso es más Ujú. habitual. O para Bien hacer un ahí, regalo. Alguien, pues para hacer un regalo. Pues oye, pues dibújame a Le Iron Man. recomiendas, perdona, cuando alguien te pide eso, ¿le recomiendas a algún psicólogo de confianza o algo para...? Me haces un Iron Man o un Batman con la cara de este chico que es su cumpleaños, en mi novio. Eso vale, eso sí. Eso es eso pasa Eso está bastante, muy bien. vamos. Ujú. Y no sé quién me dijo que alguien que encargaba solamente comisiones de su perro. Sí, también me suena. También te suena, ¿verdad? Alguien de nuestro círculo Mm. le llegó una comisión de su perro, un caniche o lo que sea, que solo Ujú. encargaba la comisión de su perro dibujada por gente del medio. Y luego hay uno que solo pide momias y le pidió a Fernando una mami. Y se lleva una mami sabrosona. Sí. Exacto. Yo con las Vamos. commissions no he tenido problemas de esto. Yo donde he tenido momentos raros han sido con los dibujos gratis. Mm. A mí Sí, yo también. recuerdo uno, tío,
Hay uno no voy a decir el lugar, ¿vale? Pero un sitio donde hemos ido mucho. Que estaba invitado en una convención, había dibujos gratis, hice unos cuantos y me tocaba ir a comer, ¿no? Ya era la hora de comer, entonces, que habíamos quedado que tenemos que ir todos invitados a comer. Y cuando voy corriendo, ¿sabes? Para donde habíamos quedado para ir a comer, me intercepta un tío en medio, ¿sabes? Y dice, hola, ¿tú eres Iván Coello? Y yo, sí, qué raro, porque aparte era en la época en la que no había hecho nada de Marvel así llamativo y nada, ¿no? Digo, ¿cómo me conoces? Y dice, ¿me haces un dibujo? Y yo, vale, sí, pero luego cuando venga a la zona de dibujos más tarde y tal, que ahora voy a comer. Y me dice, ¿te llevas la hoja y me lo haces mientras comes? Y me quedo así, y tú sabes, me lo quedo mirando y me voy deslizando así, me voy apartando, fijándome en la mirada en él y me voy corriendo, ¿no? Pues estuvo todo el rato en las colas de los sketches y tal, y lo dejé para lo último, en plan de, ¿qué vas? Y al final digo, venga, va, te hago el dibujo. Y viene y saca una baraja de cartas de Marvel, ¿vale? Donde había dibujos de peña random, ¿no? Y normalmente rollo portadas, dibujos así realistas, y saca uno de la Vida Negra, me lo da y me dice, quiero este dibujo. Y le digo, vale, pero lo hago a mi rollo, ¿vale? Porque este dibujante pues, es realista y tal, yo tengo otro rollo más manguero y tal. Y me dice, no, lo quiero igual. Y le digo, vale, y hago con un 3 y un 4 tu retrato. Y se lo doy. Fueron 6, no me acuerdo, era un número y un 4. Sí, y al año siguiente, ¿eh? que fui, me lo encuentro y ya digo, espérate que se viene. Y me dice, Iván, ¿harás dibujos este año? Y yo, sí, pero luego más tarde, que acabo de llegar. Me dice, ¿me harás un dibujo a mí? Y digo, bueno, vale, ¿por qué no? Me dice, vale, pero este año te lo currarás, porque el año pasado no te lo curraste nada. Y yo, bueno, pues nada. Y todo esto es un dibujo gratis, ¿eh? La peña. Y se pelean. Iván, hubo una época que en esa convención se juntó gente. Hay muchas anécdotas de Ya, por eso digo que ahí. De pedidas de dibujos en sitios que no tocan y a horas que no tocan, ¿sabes? O sea, y llamar a puertas de habitaciones y demás, que dices, a las 4 de la mañana, que dices, a ver, no. No. Además, ¿qué dibujo puede salir a esa hora? Claro. Que va muy bien. Nos queda muy poquito tiempo, que sé que nos tenemos que ir. Ya la última cosa que quería preguntar, que mira, me viene muy bien ese pie que me has dado, Francis. ¿Os han pedido alguna vez cosas que habéis rechazado? Sí. ¿En alguna comisión? Sí. Pero no me refiero porque no os iba bien o porque era muy caro o por precio. ¿Alguna cosa que hubiese dicho, no, esto no te lo voy a dibujar? Bueno, aparte de personajes extremadamente complicados en dibujo gratis. No, me refiero yo que sé, quiero a Wonder Woman en pelotas. Cosas así. Cosas así, sí. Y cosas así yo, por ejemplo, me niego. Sí. O sea, sexualizar personajes normalmente no. Exacto. Pero lo piden. Yo he hecho commissions de personajes desnudos, ¿vale? Pero personajes que o que ya el personaje es desnudo o simplemente pues un personaje desnudo sin más. Dices, vale, esto de acuerdo, pero el hacerlo con un personaje conocido, con marca registrada de una editorial, ni de coña. Pero os lo piden, o sea, os han llegado peticiones de ese tipo. Alguna vez no es habitual. Por suerte no es habitual, pero alguna vez ha llegado, sí. Sí, o gente, yo qué sé, nazis, cosas así, o sea, cosas así, os llegan peticiones de ese tipo de rollo político. A mí no me ha llegado que yo sepa ninguna. A mí alguno ha intentado hacer pues lo que dice Francis, ¿no? Dibújame tal medio en bolas haciendo no sé qué y automáticamente next, ¿sabes? Pero con connotaciones políticas ninguno. Hombre, dices nazis, Cráneo Rojo sí que lo he dibujado. Sí, hombre. Sí te sirve. No, pero ya habéis entendido. O sea, intentar que dibujéis cosas que vosotros como persona digáis, pues ya sea desde eso, sexualizar a según qué personaje yo, de decir, hostia, no, esto no te lo voy a hacer. ¿Y se lo toman bien? Porque claro, la gente que pide eso también debe ser gente peculiar. Bueno, se lo toman como quieran, porque luego no contestan los mails y ya está. O sea, vale, pero se corta, ¿sabes? No, a mí en convenciones. En convenciones. Sí, pues quedan así, bueno, pues dibújame la vestida, y dices, ya está. Pero en convenciones la gente se corta un poco más porque te tiene delante. Sí. ¿Sabes? No es lo mismo que por mail que por pedir, tampoco lo están mirando a la cara, pero si el artista te dice esto no lo voy a hacer, esto sí, tiene que ser este tamaño o tiene que ser tal precio, la gente rara vez discute. Vale. Sí. Bueno, también depende de quién, ¿eh? Porque aquí en España en alguna firma me he encontrado peña que
Que, bueno, ya no con Sí, pero comisión, aquí en España es caso aparte, tío. Sí, sí. O sea, ¿No os ha pasado a vosotros los momentos dibujo gratis que dices, ¿qué personaje quieres? ¿No? En plan de, pues tú eres dibujante de XXXX, has dibujado tal, ¿no? Y te dicen, venga, va, te lo voy a poner difícil. Eso lo explicaste una vez también. sí, Y sí. dices, pero tío, si es un dibujo... Bueno, si sale un mierdón, pues te lo aguantas, tío. Eso mola, el de te Bueno, lo voy a pues, poner difícil. Como si tú era lo que estaba esperando, que vinieras tú a ponerme difícil. Claro, Iván, claro, tío. Es como, de- no, tío. Llevo toda la mañana intentando que venga alguien a hacerme algo más complicado porque me estoy aburriendo. Que ponga un Sí. desafío, hombre. Iván, si te Pero sale, aburrido. si te sale mal, Iván, si te sale mal le dices, tranquilo, el año que viene me lo curraré más. Sí, Claro, ya claro, el año que viene me lo ocurro más. Vale, pues. ¿Se os ha quedado algo que queráis comentar? No. No. Perfecto, yo creo que le hemos dado un buen repasito al mercado este. Así que nada. Tenemos pues eso. preguntas hoy de... Sí, tenía una, pero ¿De los como lectores? íbamos muy justos de tiempo, si tenemos 10 minutillos, sí que la tiro. Yo por mí sí, si son Pues entonces ya está. si es poquito, sí. Pues venga, pues sí, tenía una preparada que además creo que es chula, está guay. Esta nos la mandó Silverboy en iVoox, que decía, bueno, nos daba las gracias por el podcast, que le gusta mucho y esto, y nos decía, yo me metí a tope con esto de los cómics, con la línea Laberinto de Planeta. ¿Alguno llegó a tener alguna experiencia con esta línea? ¿Creéis que ahora podría hacerse algo similar? Yo sí que llegué a tener experiencia con esta línea. ¿Quieres explicar un poquito lo que es para la gente que no le suene? Que le explique. La línea de laberinto fue una intención por parte de Planeta Comics Forum de hacer comic book español. Uh-huh. Y bueno, al principio funcionó bien, aunque muchos teníamos la idea de que toda la gente que compraba los cómics de la línea de laberinto era gente que quería ser dibujante. ¿Vale? O sea, o si no todos, casi todos. Y de hecho los primeros lanzamientos de la línea de laberinto pues estuvieron bastante chulos. O sea, tienes el Mentat de Pulido, Germán García. Germán García no hizo ¿No? la línea de laberinto, no, Germán García no hizo. Germán García, cuando salió la línea de laberinto, ya estaba trabajando en Marvel y en DC. ¿Quién estaba más? ¿Marcos Martín ahí puede ser? Jesús Merino hizo también una miniserie muy chula. Pacheco, ¿no? También. No, Pacheco Pacheco tampoco llegó solo a los estar, guiones. pero... Sí. Pacheco solo los guiones. Y El Iberia Inc. no era de esta línea. Sí, pero no dibujaba Pacheco. Ah, vale. Dibujaba Fronteriz, si no recuerdo mal. Rafa Fronteriz, sí. Y yo precisamente sí que tenía aprobado un proyecto con Josep Busquet, del que llega a dibujar 5 páginas, y cerró la línea laberinto. Entonces me quedé, pues nada, sin llegar a publicar nada, simplemente con eso. De hecho, ya venía de Camaleón, que también de no tener un proyecto, pero decir, preséntanos un proyecto, preséntanos algo, y al poco cerrar Camaleón, o sea que era un momento bonito, que se te presentaba el futuro guapo, ¿sabes? O sea, Yo creo que pues llegué a comprar el Mentat y el Tannhauser, ¿puede ser? Sí. el Tannhauser era de Sergio, ¿no? Sandoval, sí. Sí. Verdad, me había olvidado de eso. Esos dos creo que compré yo. Yo me compré varios. También Ángel Unzueta tenía uno con Celspiñol. Morancho y Pardo también tenían uno. No sé, y ahora ya no recuerdo. Y sí que tienes razón, Francis, que yo también quería ser dibujante y me compraba el laberinto. Porque esto fue como un intento como de hacer una DC o Marvel, obviamente con las diferencias, pero a la española, ¿no? O sea, Sí, cómics propios españoles, con autistas, Eran con artistas miniseries y españoles. tal. ¿Con autistas? Sí. Sí, artistas. No sé por qué se me ha ido la palabra, pero... ¿Por qué? No sé. Estaba No, guay no. para foguear gente nueva. Sí. No se intentó realmente hacer un universo compartido, ¿no? No. Sí, estaba guay para eso. Eran miniseries. Era en el momento en el que habían desaparecido las revistas del mercado español. No había, no sabías dónde ir. Y salió esto y todo el mundo pues intentó hacer algo ahí, ¿no? Todo el que pudo. Todo el que pudo. Todos los principiantes, porque los más consagrados habían ido a Europa o habían dejado el cómic por la publicidad o storyboards y cosas así. Los 90 no fueron una buena época para ser dibujante español. Esto cerró al final por ventas, ¿no? Imagino que al final no salían los números. Sí. ¿Y hacerlo ahora? Pues yo creo que sería imposible. Sería imposible porque para empezar la grapa no está en un buen momento. Para continuar sí que tienes un montón de editoriales que publican cosas, pero ya te vas
a formatos más gordos. Y como decíamos el otro día, si ya en el mercado franco-belga el álbum está desapareciendo por formatos de 100 páginas mínimo, pues aquí igual, ¿no? O sea, la gente no quiere TVI, la mayoría de la gente no quiere TVItos. Hay gente que sigue apostando por la grapa, pero suele ser minoría, en realidad. Y que con lo que te pagarían te vas a trabajar fuera. Sí. Si tienes ese nivel de calidad, vamos. Sí. No. Sí, sí, porque el nivel de inversión de pasta aquí va a ser ínfimo. ínfimo. Claro, cuando salió la línea de Laberinto, trabajar fuera era todavía muy complicado, tanto para América como para Francia. O sea, había casos, o sea, obviamente había casos. Teníamos a La Roca, Ferri y Pacheco, por supuesto. Cano con K y Germán García habían empezado a hacer cosas también, pero no era lo habitual. Y los costes de producción también eran mucho más bajitos, imagino, porque es que una grapa, obviamente ha pasado muchos años la inflación y todo esto, pero lo que cuesta una grapa para un chaval de hoy, para el presupuesto del chaval, comparado con lo que nos costaba a nosotros una grapa para nuestro presupuesto, claro, es mucho más caro hoy en día. Entonces, claro, si tienes que hacer esto, invertir y encima tienes que ponerlo al precio que lo pones, es que claro, es verdad que... Y estaban bien editados, tenían buen papel, blanco y negro. No. Depende de... Yo por lo menos los que... Forum para mí tenía mejor papel que el de Estados Unidos, que yo en una época me compraba previews y cosas de aquí, y el papel de allí era una mierda. Forum editaba mejor que... La línea de Laberinto no, La línea de Laberinto, el papel era de peor calidad que el de un comic book. Vale. Normal. Es más, en ese momento los comic books americanos ya se empezaban a publicar con papel satinado. Y eso era todavía papel poroso, pero de calidad más baja que los de... Yo recuerdo lo que dice Raúl, que ibas a Continuará o a cualquier sitio a buscar comic books americanos y decías, ¿esto qué es? O sea, el papel de base ya estaba marrón. Sí, de base, ¿sabes? Sí. Y aparte que te metían de cada 3 páginas una era anuncios, a página completa. Pero eso hasta hace 2 días era igual, O sea... Pero que me acuerdo eso de empezar a comprar en Norma como Yankee y decir, pero ¿esta mierda? O sea, sí. ¿esto qué es? Ya parecía viejo ya y era nuevo. La parte buena es que tengo muchos de aquella época, los miras ahora, que el otro día os mandé una foto que me aparecieron algunos de los 90 y lo miras y dices, pues se ha conservado bien. Yo creo que como el punto de partida ya era malo, ya era bajo. Pues al final no ha ido peor. Claro, ¿cómo va a amarillear el papel cuando ya es amarillo? ¿Sabes? Claro, cuando ya venía así de fábrica. Entonces, a peor no podía ir. Vale, pues entonces ahora sí, si os parece bien lo dejamos aquí. Hasta aquí este programa del estudio. Esperamos como siempre que os haya gustado y no olvidéis suscribiros y seguirnos en redes para no perderos ninguno. Hasta la próxima.